voy a traer a colación algunos datos del Catecismo de la Iglesia Católica para que se vea las verdaderas aberraciones y cómo estas personas prácticamente excretan encima de Dios mismo. Antes de nada, voy a, sin dar nombres específicos, traer a colación a algunos apologistas papistas que, vendidos, cuando una persona, y que consta que yo no soy evangélico, pero cuando alguien es evangélico de verdad, al menos a día de hoy, ya lo digamos hace 5 años o más, lo que no es un ecumenista. Es decir, no trae a su canal a grandes apologistas del mundo evangélico para entrevistar y al mismo tiempo a grandes apologistas del mundo católico para entrevistar, para elogiarlos a ambos y que tenga así multitud de visualizaciones, sino de unos de otros, y para, en función de quien tiene más, ir a un lado o a otro. Eso es lo que se llama un vendido. Dicho esto, voy a traer a colación algunas aberraciones. Generalmente en el mundo católico se dice que ellos no dan adoración a las estatuas, sino que es un gesto de honra. En realidad, esto es una contradicción enorme y muestra hasta qué punto Satanás se ha metido en la gran ramera. En el Catecismo de la Iglesia Católica, página 279, bajo el título La celebración del misterio cristiano, numeral 1192, dice: a través del icono de Cristo es a Él a quien adoramos. A través de las imágenes veneramos a quienes en ellas son representadas. Si adoran a Cristo a través de su icono, de manera indirecta, la estatua de Cristo, que es una estatua creada a imagen y semejanza de la fantasía humana, Hechos 17:29, también por tanto recibe adoración. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Idolatría pura. Idolatría pura y dura. Otro dato que también quiero traer a colación es lo que aparece en el numeral 1213, bajo el encabezamiento Sacramento del Bautismo, artículo 1. Dice así: por el bautismo somos librados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Vamos a ver lo que enseña la Biblia. Primera de Pedro 3:21. ¿Lo ha leído? Somos librados del pecado mediante el bautismo. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Vamos allá. Primera de Pedro 3:21 dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Y qué dice? No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué dice el Catecismo? En su numeral 1213 dice que somos liberados del pecado. También comentar un poco el numeral 1252. Esto es algo muy interesante que reconoce. Bajo el encabezamiento Bautismo de niños, página 291, pone: la práctica de bautizar a los niños pequeños
es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. O en otras palabras, reconoce que no lo está en el siglo I. Utiliza una serie de textos como Hechos 16:15, 33, 18, que no habla de que se bautizaban casas. Claro, las casas que escuchaban la predicación, ergo la entendían y por tanto se convertían. Por consiguiente no había bebés. De hecho, ni siquiera en el siglo II, ya que en realidad en la patrística, cuando empieza el debate, es a partir del siglo III, que es cuando Tertuliano habla y se manifiesta en contra. También en el numeral 1378 habla del culto a la Eucaristía, es decir, a una galleta de harina. Dice el culto, la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y vino, dice, entre otras formas, arrodillándonos o inclinándonos profundamente, señal de adoración. Numeral 1379, el sagrario, tabernáculo, estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía, es decir, a Cristo mismo. Vamos a ver lo que señala la Escritura. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Versículo 24. Dice ahí, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pero aquí dice que está en una casita llamada el Sagrario y que recibe adoración. También reconoce que las estatuas de Cristo reciben adoración. Vamos a ver ahora también lo que dice la Escritura. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio 4. Voy a leer primero el 15. Guardad, pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día en que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotras escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, etc. El 19 dice, no sea que alcéis y viendo el cielo, el sol, la luna, las estrellas, dice, te inclines y todo el ejército seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Ahí lo está. O en otras unidades, los adores. Cualquier estatua en forma de hombre o de mujer, como si fuera el mismo Dios, al que por tanto adoran, tal y como dice ese numeral, por no hablar que adoran a una galleta de harina. Por eso deforman Juan capítulo 6, incitando insistentemente el versículo 51 y 52, haciendo de esa forma contradecir tanto el contexto, versículo 34, 35 y versículo 40, como al resto de la Biblia. Entre otras cosas, cuando dice Jesucristo que si alguien dice, aquí está el Cristo, por tanto, en una galleta de harina, no lo creáis. O cuando dice que todo lo que entra en la boca va a parar a la letrina, incluido una galleta de harina. Así, el papismo hace contradecir la misma Biblia. Alguna de las aberraciones que enseña esta obra, llena de abominaciones. Por eso es que la gran ramera está llena de abominaciones. Ese cáliz, ese vino, está lleno de asquerosidades, de abominaciones. Por eso esa prostituta ha usado la fuerza y la imposición. ¿Y qué hace ahora? El ataque y la deformación y
sacerdotes apologistas expertos en hacer el payaso, en pseudodebates de circo de pacotilla y con su palabrería barata engañar a gente ingenua. Esas son las estrategias de esa prostituta que tiene sus manos llenas de derramamiento de sangre. No en vano dice la Escritura: salid de ella, pueblo mío.